¿Saben ustedes cuál fue la causa por la que se hipotecó el Torreón de Lozoya? Se lo contamos en breve en Enfoque de Actualidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad. La noticia de la hipoteca del Torreón de Lozoya para hacer frente a una deuda tributaria derivada de una operación inmobiliaria en Asturias conmocionó a los segovianos, tanto como la desaparición del 2% de Caja Segovia absorbido en el agujero de Bankia. En su particular cuento de La Lechera, quienes promovieron esta fusión, encabezada por el hoy investigado Rodrigo Rato, se prometían fondos para la antigua obra social y cultural. Llegó a gastar esta obra social y cultural más de 12,5 millones de euros al año. Hoy, convertida en fundación, para este año 2016 prevé un déficit de 290.000 euros y soporta la pesada carga de pagar los intereses y la amortización de aquel préstamo, nada menos que de 6,8 millones de euros. Hay preguntas que necesitan respuesta. ¿Por qué meterse en una operación inmobiliaria en Asturias? ¿Por qué pagar si Caja Segovia había entrado en Bankia? ¿Se defendieron los intereses de la desaparecida Caja y con ello los de miles de segovianos? En Enfoque de Actualidad abordamos hoy el tema de la hipoteca del Torreón de Lozoya, cuando hay indicios de que en breve espacio de tiempo se vaya a abrir juicio oral. Precisamente por estar judicializado este tema, las acusaciones particulares han declinado la invitación para estar presentes en el plató, pero sí han dejado su testimonio. Y también, además, estará con nosotros en el plató con quien fuera el vicepresidente de Caja Segovia, Manuel Agudíez. Por cierto, en una de las pocas o en la única comparecencia en un medio de comunicación para hablar de este tema. Muy buenas noches, Victoria Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a conocer esa historia ya antigua que arrastra varios años en torno al Torreón de Lozoya y qué es lo que realmente ocurrió. Pues en primer lugar lo que vamos a hacer es recordar cómo empezó el caso Torreón o caso Navicoas, cómo llegó a hipotecarse el que era y es buque insignia de antes Caja Segovia, de su obra social y cultural y ahora de la Fundación. Navicoas, participada al 50% por Caja Segovia, adquiere una finca en Gijón. La agencia tributaria entiende que la operación no está bien realizada y reclama unos 60 millones de euros, cantidad que, negociada, se reduce a 6,7 millones, pero se acorta el plazo de pago. Estamos en 2012, Caja Segovia se ha integrado en Bankia. En el último Consejo de Administración se aprueba pedir un crédito a Bankia para pagar la deuda y como garantía se ponen el Torreón de Lozoya, el Palacio de Villafañe, el Salón de Actos de la Calle del Carmen y varios inmuebles más. Queda afectada la mayor parte del patrimonio de la futura fundación, que tendrá que hacer frente a la hipoteca sin contar con ingresos de Bankia, que había sido nacionalizada. Unas semanas después, 11 exconsejeros denuncian al expresidente Atilano Soto y a los responsables de Navicoas, Manuel Agudíez y Óscar Varas, por descapitalizar Caja Segovia al asumir la deuda. El secretario del Consejo de Administración, además, se niega a firmar las actas, alegando que no se corresponden con los acuerdos del Consejo. Los denunciantes aseguran que se les ocultó información sobre la financiación de la deuda tributaria y que no aprobaron avalarlo con el Torreón de Lozoya. El juzgado número 5 abre diligencias, primero contra Atilano Soto y Fernando Tapias, último director general de la Caja, por presunta falsedad documental y administración desleal, y después contra todo el Consejo de Administración por presunto delito societario. En sus declaraciones ante el juez, versiones contradictorias. Ni yo ni el resto de compañeros creo que éramos conscientes de que se incorporaba el Torreón, pero ya no es el Torreón, son el Torreón y otros 8 o 9 inmuebles. Creo que no fue un error, el error a lo mejor habría sido no tomar ninguna decisión, generar una deuda tributaria de 64 millones de euros
y no tener dinero ni patrimonio para afrontarla. También Atilano Soto defendía que la hipoteca era la única opción y que no se ocultó información. Hipotecar el Torreón ni se ocultó a nadie, ni además es un capricho, sino que es una necesidad. No hay ningún dato que avale que si Caja Segovia se hubiera negado a aceptar esa deuda, Bankia no hubiera firmado en conformidad. Entre la documentación que los consejeros dicen desconocer, un informe jurídico que decía que la deuda con Hacienda la debía asumir Bankia. Un informe posterior emitido por la agencia tributaria a petición del juez señalaba que nunca se planteó responsabilizar a Caja Segovia de la deuda de Navicoas y que Bankia había mostrado interés en asumirla. La entidad fue la que llevó la negociación en representación de la Caja y la que concedió después el crédito. De esa deuda, de momento se está haciendo frente solo a los intereses, que son unos 105.000 euros al año. Pero cuando se cumplan los 5 años de carencia, en julio de 2017, se tendrá que empezar a amortizar ya el principal. Y eso es algo que el presidente de la Fundación Caja Segovia, que es quien se está haciendo cargo de la hipoteca, no puede afrontar. El préstamo está para amortizar en 5 años, lo cual significa que cada año habrá que pagar algo más de 1,5 millones de euros de amortización, además de los intereses que correspondan a cada ejercicio. Esto, económicamente, lo que supone para la Fundación es la imposibilidad total de afrontar ese pago. Estamos intentando, y espero que se pueda conseguir, que se libere a la Fundación del pago, porque asuma Bankia la responsabilidad del pago de la deuda y, por tanto, del préstamo también, ¿no? Y hasta el momento estamos esperando a que el juzgado número 5 se pronuncie definitivamente sobre si esto continúa adelante o no. Para el supuesto de que no fuera así, de que no siguiera adelante o que no hubiera ninguna responsabilidad de ninguna entidad que tuviera que hacer frente al pago, pues habría que refinanciar la deuda, y yo pienso que en ese momento deberían ser las instituciones de Segovia que valoraran el valor que tiene el Torreón para la ciudad y que apoyaran de la forma que sea la liquidación del préstamo, aunque eso pudiera incluso suponer que la gestión del Torreón pasara a otras manos, ¿no? Me refiero. Yo creo que el objetivo fundamental es que el Torreón y la actividad del Torreón no se pierda para Segovia. La Fundación, asegura su presidente, ni siquiera podría hacerse cargo de esa refinanciación de la deuda. De momento están a la espera de ver cómo se resuelve el procedimiento penal que se sigue en el juzgado número 5, y conocida esa resolución, la Fundación Caja Segovia podría iniciar la vía civil. Si a través de este procedimiento, que es un procedimiento penal, no se llegara a una conclusión de este tipo y no hubiera ningún responsable civil de la deuda, la Fundación evidentemente se tiene que plantear las otras posibles opciones ya de tipo civil, ¿no? Y esas opciones, pues claro, son dos. Una de ellas, intentar reclamar por la vía civil a Bankia la que asuma la deuda. Esa es una opción, y hay otra opción que es la de continuar también ejercitando una acción de responsabilidad frente a los administradores, que también sería una vía civil, pero en este caso una acción de responsabilidad a los administradores en su momento de la Caja de Ahorros, cuando se tomaron estos acuerdos, para que se determinara si hay una responsabilidad civil por haberse adoptado un acuerdo irregular, o en fin, un acuerdo que no defendía los intereses de Caja Segovia en ese momento. Javier Reguera reconoce que el caso del Torreón ha afectado a las relaciones con Bankia y que ha dificultado conseguir convenios de colaboración, al menos en los mismos términos que los que ha firmado la entidad bancaria con otras fundaciones similares como la de Caja Ávila. La Fundación además ha intentado, y lo sigue intentando, pero sin éxito, que Bankia asuma la hipoteca. Porque la renuncia, digamos, a un cobro de casi 7 millones de euros, que está formalizado, porque eso hay que reconocer que está formalizado,
no es una cosa que se pueda hacer así de forma superficial, es decir, hay que justificarlo no solo en la propia entidad, sino también incluso en los órganos de control de las entidades financieras, en el propio Banco de España, ¿no? Esta es una de las cosas que Bankia ha venido repitiendo. Por otro lado, una de las cosas que también se han comentado en alguna de estas conversaciones es que Bankia entiende que no debería haber hecho frente a esa deuda y que si lo asumió Caja Segovia, pues fue por una decisión propia e interna de los órganos de gobierno de Caja Segovia y que, por tanto, pues no se considera responsable, solidario con las decisiones que en su momento haya tomado la Caja. Y lo que sí que hemos recibido siempre por parte de Bankia es la voluntad de favorecer una ampliación, una reformulación de las condiciones del préstamo, en fin, refinanciar la deuda, ¿no? Pero hasta el momento no hemos conseguido ninguna otra cosa más. La Fundación Caja Segovia está personada en el caso como acusación particular, también lo están UPyD e Izquierda Unida. UPyD, tras los últimos resultados electorales, por falta de financiación, decidió retirarse. Izquierda Unida continúa. En cualquier caso, hemos querido conocer la opinión de ambas formaciones. Desde una sociedad participada en Madrid al 50% con otra sociedad inmobiliaria, metiéndose a hacer juegos de Monopoly en Asturias y poniendo unos consejeros en una sociedad en Asturias que no conocía a nadie, para luego intentar explotar unos terrenos que se iban a recalificar urbanísticamente y aprovechar el pelotazo, ¿no? Entonces, ahí todo eso es lo que se ha ido descubriendo y al final, por culpa de una inspección de Hacienda, lo que ha resultado es que también se ha descubierto que para pagar esa inspección de Hacienda se tuvo que pedir un préstamo a Bankia y ahora lo que hay que dilucidar es, por un lado, quién tiene la responsabilidad de todo lo que pasó con Navicoas y, por otro lado, quién es el responsable final del préstamo. La hipoteca que se suscribió con la garantía del Torreón y que parece que si no se prueba que esta hipoteca se constituyó sobre la base de la comisión de un delito, pues habrá que pagarla o ejecutarla. Pagarla parece que no se puede y la ejecución se podría evitar si estas diligencias previas y este procedimiento penal llega al término con la responsabilidad de alguno de los participantes. Nosotros creemos que realmente quien tiene que hacerse cargo del préstamo es Bankia. Yo personalmente estoy convencido de que muchos de ellos no sabían ni lo que les estaban contando. Si te lees las actas, ves que no se contó realmente la verdad. Se solicitó un préstamo y se le dieron poderes al presidente para hacer un préstamo, pero yo creo que en ningún momento se les explicó, aunque las actas recogen que sí, claro, pero las actas se hicieron a posteriori. Las actas sí recogen la posibilidad de hipotecar. Pero si el resto de consejeros lo ha decidido llevar al juzgado es porque realmente no se les informó de que se podía incluir hipotecas. Pueden tener razón. No les es culpa del todo porque los miembros del Consejo de Administración de una entidad financiera, de un banco, en este caso de una caja de ahorros, de Caja Segovia, pues no deben ser figuras decorativas bajo ningún pretexto. En este caso parece que lo eran. No sé si en muchos otros lo deben ser, parece que no, pero eso les es culpa en cierto modo, pero tal vez no totalmente. Eso se irá viendo a lo largo de la instrucción, pero no hay duda de que el fondo del asunto era conocido por otras personas o terceras personas, incluso personas jurídicas, como puede ser Bankia. Dos personajes, que eran Óscar Varas, que era el jefe de riesgos de Caja Segovia, y por otro lado estaba Manuel Agudíez, que era vicepresidente de Caja Segovia. Lo curioso del caso es que Manuel Agudíez, en el tema de Navicoas, por todas las informaciones que tenemos nosotros y todos los boletines del registro mercantil que hemos obtenido de Navicoas, resulta que estaba a título personal
y él fue el inicio de todo el tema de la inversión en Asturias y de la idea del pelotazo en Asturias, respaldado a su vez por Óscar Varas, que era el jefe de riesgos de Caja Segovia. O sea que estamos viendo una doble negligencia por quienes tenían que velar por los intereses de Caja Segovia. Los negocios inmobiliarios, eso sí sabemos que era a los que se dedicaban en tierras de Asturias, pues no fueron muy bollantes y dieron lugar, o podrían haber dado lugar, a la responsabilidad de alguno de los administradores, incluso a que la deuda, la cuantiosísima deuda de casi 60 millones de euros fuera asumida por cualquiera menos por Caja Segovia, que parece que no había ninguna duda que no era la responsable tributaria. Sin embargo, lo asumió sin miedo a aventurar de una manera muy arriesgada, podemos decir que para salvaguardar el patrimonio de unos administradores. El juez tomó las últimas declaraciones hace ya casi un año y todavía falta por escuchar a empleados de la Agencia Tributaria de Asturias que llevaron una negociación con Bankia, porque el juez quiere saber cómo se llevó a cabo este acuerdo. Y bueno, pues así terminamos recordando que Bankia llegó a estar imputada y después el juez desimputó a la entidad en este caso, y recordando también que la hipoteca del Torreón colmó el vaso de la paciencia y de la indignación de los segovianos, porque cuando se conoció la noticia, pues hubo una manifestación, una concentración ante la oficina central de Caja Segovia en la que participaron más de 1000 personas. Así es, muchísimas gracias por contarnos la historia, por refrescarnos algunos momentos de esa historia, también con la voz y con la imagen de algunos de los protagonistas. Después contaremos con la presencia de un protagonista muy importante, sobre todo mencionado en las declaraciones que acabamos de ver. Y desde luego vamos a escuchar la opinión de los segovianos, que como acabamos de comentar y como también comentábamos al principio, bueno, este tema les conmocionó bastante al conocer que este edificio emblemático, esta buque insignia de la cultura en Segovia, estaba hipotecado y se podía perder. Vamos a la calle con nuestra compañera Noelia Duque. Este edificio, el Torreón de Lozoya, es lo poco que queda de Caja Segovia. Sobre él pesa una hipoteca y podría además pasar a manos privadas. Es la situación que tenemos 3 años después de la desaparición de la Caja, poseedora de cientos de propiedades a lo largo de toda la provincia, impulsora durante décadas de la cultura segoviana y caja de ahorros de muchos segovianos. Por eso hoy hemos salido a la calle a preguntarles a ellos qué les parece toda esta situación. Estamos preguntando sobre la desaparición de Caja Segovia y lo que ha supuesto desde el punto de vista también cultural. Bueno, hombre, tenían unos servicios muy buenos a nivel de, bueno, pues sociales, ¿no? Pero yo creo que Bankia se está encargando también de esto. Lo que sí que una institución de tantos años en Segovia, pues quien la conocía y demás, pues sí, y sí que ha hecho y ha favorecido muchas cosas. Tenía muchos proyectos culturales que ahora prácticamente han desaparecido porque Bankia tiene una fundación pero no desarrolla así grandes cosas. Y bueno, hubo una mala administración, una mala gestión y por eso yo creo que llegaron a fusionar con Caja Madrid. Estábamos muy antes con la Caja de Ahorros, ahora no sé qué pasa. Pero bueno, a ver si pues, se vayan arreglando las cosas, ¿no? A mí me parece que la Caja de Segovia era de los segovianos y Bankia era de toda España. ¿Qué le parece que uno de los emblemas de esa obra social y cultural, que es el Torreón de Lozoya, esté hipotecado? Por Caja Segovia. Bueno, eso es casi normal. Caja Segovia, según ha estado, pues ha estado hecho polvo, pues fíjate. ¿De quién cree que es usted la culpa de que haya desaparecido todo esto? Pues de que se llevan el dinero. A ver, si se lo llevan, pues no hay nada. Se han llevado el dinero y han dejado hipotecado esto. ¿Quién dice que son los culpables? ¿Quién va a ser ellos? Entraron los políticos en las cajas de ahorros y se han llevado todo el dinero que han querido. ¿Quién cree que son los culpables de esta situación? Lógicamente los gestores y los consejeros, como en muchas cajas de España. Lo que era una propiedad como era el Torreón de Lozoya y lo que eso ha supuesto de que esté hipotecado, pues bueno, en las formas y sobre todo para qué se hipotecó, que es lo más triste, ¿no?
la razón por la que se hipotecó, yo creo que es lo más triste de la situación. Pero nada diferente a lo que ha sucedido en general con las cajas. Bankia se tiene que mojar en ello, porque es que es una cosa que lleva tantos años aquí y que tiene un valor histórico impresionante. Entonces, pues no, los segovianos no están de acuerdo en que esto se abandone. Muy en breve contaremos en este plató con la presencia de quien fuera el vicepresidente de Caja Segovia, también miembro del Consejo de Administración de la sociedad Navicoas. Unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Estamos en Enfoque de Actualidad. Hoy hablamos del polémico asunto de la hipoteca del Torreón de Lozoya. En el plató con nosotros el ex vicepresidente de Caja Segovia, también miembro del Consejo de Administración de la sociedad Navicoas y bueno, uno de los miembros del entonces Consejo de Administración, que está siendo investigado por el juzgado número 5 en relación a la hipoteca del Torreón de Lozoya. Buenas noches y muchas gracias por venir. No se prodiga usted mucho en los medios para hablar de todos estos asuntos, por lo cual le agradecemos su presencia. Buenas noches y encantado de estar, como siempre, contigo, Aurelio. Bien, es cierto que no me he prodigado casi nunca, bien es cierto que tampoco han demandado mi presencia y en tu caso, pues la he aceptado y aquí estoy. Vamos a empezar, bueno, hemos visto las impresiones de los segovianos, hemos escuchado, es que se lo han llevado, hemos escuchado también hablar de pelotazos urbanísticos, bueno, ¿cuál es su impresión personal? ¿Cómo se percibe todo esto en relación al Torreón? Bueno, la pregunta que hacíais a los segovianos no era una pregunta, eran dos, por lo que he deducido de las respuestas que he escuchado. Por una parte les preguntabais por la desaparición de Caja Segovia y por otra parte por el Torreón. Que decir, en la desaparición de Caja Segovia, quiero decir que en su día, cuando iniciamos el proceso de negociación con Caja Madrid, que luego fue Bankia, el 97% de los segovianos apoyaban esa alternativa frente a otras que se habían colocado encima de la mesa. O sea, por tanto, después de visto lo visto, pues es normal que también los ciudadanos pues, se puedan sentir un poco molestos. Y por otra parte, cuando estamos hablando del Torreón de Lozoya, respetando a los ciudadanos segovianos, que seguramente son gente de buena voluntad, pues vierten lo que ha sido la opinión publicada. Y yo ante eso, pues no tengo nada más que decir que en lo que sé, en Caja Segovia, tanto su equipo directivo como los miembros del Consejo de Administración, nadie se ha llevado nunca nada. Y cuando digo nada, es nada. Si vamos al inicio del sumario, por un posible delito societario, un presunto delito societario, incluso una posible administración desleal, ya se verá si se abre el juicio oral. Pero bueno, la primera denuncia son 10 miembros del Consejo de Administración que dicen que hay una presunta falsedad en las actas que no coinciden con los acuerdos que se han tomado. ¿Cómo comienza? Todo realmente comienza aquí, el juez dice que archiva esto, pero abre a continuación otro sumario relacionado con lo que acabamos de mencionar. Claro, antes de contestarte a esta pregunta que había obviado antes, responderte a una parte también de la pregunta con respecto a pelotazos urbanísticos. Es decir, Caja Segovia, igual que el conjunto de las entidades financieras, siempre ha tenido una actividad económica con los excedentes que no se demandaban en la provincia. Y Caja Segovia aproximadamente hasta el momento de su fusión con Bankia pues tendría entre 20 y 23 empresas participadas que abarcaban distintos sectores. Uno el sector energético, el sector
ocio, el sector deportivo, el sector inmobiliario y en distintas comunidades autónomas. No solo era Castilla y León, era en Madrid, era en Cataluña, era en Andalucía, era en Asturias, cuál es el caso de Navicoas Asturias, era en Castilla-La Mancha y probablemente en algún sitio más. La intención nunca es dar un pelotazo, porque eso no ha pasado nunca por la mente de nadie de los miembros del órgano de gobierno de Caja Segovia, pero sí de sacar una rentabilidad a esos excedentes. Dicho esto, efectivamente, el caso entra en vía judicial cuando un grupo de consejeros, que es un grupo porque no contaron absolutamente para nada con otros consejeros, entienden, y hay que verlo también dentro del contexto social en el que nos estábamos moviendo, es decir, una crisis económica importante, una crisis financiera muy importante también, el tema de las preferentes, el tema de las prejubilaciones. Ahí hay un clima social que posibilita, más que en otros momentos, que haya una carga emocional, que haga que el corazón anteponga casi todo a la razón, ¿no? Y estos caballeros, pues yo me imagino que queriendo eludir alguna responsabilidad, que yo creo que no era absolutamente ninguna, deciden presentar una denuncia contra, porque hay una información que habéis pasado no se ajusta a la realidad, contra el presidente Atirano Soto y Fernando Tapia, que era entonces el director general de Caja Segovia, por falsificación documental. La realidad es que el juez coteja las actas, escucha las grabaciones del Consejo de Administración y dice que prácticamente, no en la literalidad, pero sí en el fondo, efectivamente, coinciden tanto una como la otra, por tanto no hay ninguna falsedad documental y todos los consejeros saben exactamente lo que aprueban. Y ante esa realidad, el juez lo que hace es archivar la denuncia. Pero, dentro de las diligencias, deduce el juez que puede haber administración desleal por parte del Consejo de Administración al hacer frente a la deuda tributaria que tenía una de sus participadas, que yo creo que tenía que haber sido Bankia, con la agencia tributaria. Y en esas estamos en diligencias previas. Sí, hablaba de administrar bien el dinero que tenían depositado, en este caso en Bankia, ya los segovianos, pero realmente estábamos ya casi con una burbuja inmobiliaria que parece que se veía estallar, ¿no? Si se leen las actas de los consejos de administración, donde antes la Comisión de Inversiones, que por cierto la presidía la actual diputada del Partido Popular, Beatriz Escudero, bueno, pues se ven bastantes movimientos relacionados con esas sociedades que decía usted, inmobiliarias. Era el momento fue acertado invertir en este sector cuando estaba todo ya a punto de Yo creo que en el año 2006 habría, y de hecho no hubo, o sea, muy poca gente que intuyese en el año 2006, con crecimientos importantes en la economía española, con menos paro que ha habido nunca en la historia de este país, que nos acercásemos a una burbuja inmobiliaria. La realidad no empieza, no inicia la crisis una burbuja inmobiliaria, inicia la crisis económica y después inmobiliaria, la crisis financiera, la subprime en Estados Unidos, que luego se corre como la pólvora. Pero de la operación concretamente que nos trae en este asunto, es una operación que se hace en 2006, que fíjate si sería mala operación, que en un principio apalabramos la compra del suelo de Gijón y al enterarse unos promotores asturianos que estábamos en negociaciones, y ellos sí conocían perfectamente su territorio natural, entran en una sociedad
al 50% con una prima de emisión de casi 5 millones de euros. Quiere decir que la operación en sí, para los conocedores del territorio, como eran después nuestros socios asturianos, era buena y nadie intuía que esto iba a ocurrir, pero desgraciadamente eso es lo que ha ocurrido, pero no solo en Asturias, ha ocurrido en toda España y con todas las entidades financieras, unas con mayor riesgo en el sector inmobiliario y otras con menos. Teniendo en cuenta de que Navicoas también en su momento tenía que ver con la empresa Velasco Construcciones y su posible vinculación también con la empresa ha sido un lastre para usted esta relación, también ha tenido que ver con aquella operación. Con Velasco, vamos a ver, el dueño de Velasco yo creo que participaba en la sociedad en un 10%, si mal no recuerdo, durante poco tiempo, pero ahí no ha tenido nada que ver con la situación de Navicoas. La situación de Navicoas, que como sabéis acabó en un proceso concursal, que por cierto he oído yo por ahí que debía ser algún tema, acabó de forma delictiva, pues tan delictiva que en el concurso el juez correspondiente de los juzgados de Madrid entendió que había sido de forma fortuita y no había ningún tipo de responsabilidad por parte ni de administradores ni miembros del Consejo de Administración de Navicoas. Quiere decir que ha sido un concurso fortuito y nadie ha exigido ninguna responsabilidad a nadie. Sí, en el auto del juez del titular, del número 5, se habla que no se actuó de la mejor forma, que se endeudó la caja para solventar una deuda de una empresa que ya estaba declarada en concurso de acreedores y sin que además la agencia tributaria hubiera dirigido responsabilidad subsidiaria a Caja Segovia, que no estaba en modo claro que esa deuda tuviera que responder Caja Segovia o el banco financiero y de ahorro del que se derivó Bankia, que... Vamos a ver si... Este es un tema un poco farragoso, a ver si tengo capacidad de vamos a ir más directo. ¿La deuda la tenía que pagar Caja Segovia o la tenía que pagar Bankia? Yo estoy firmemente convencido que la tenía que pagar Bankia. De hecho, vamos a ver, Óscar Varas y Manuel Audíez, como miembros del Consejo de Administración de la participada de Bankia, seguíamos escrupulosamente las directrices que nos marcaba Bankia. Y llegamos claramente a la conclusión de que cuando nos piden, porque claro, aquí las cuestiones, mira, el Consejo de Administración del día 1 de febrero nos pide Bankia que votemos en disconformidad el acta de la agencia tributaria. Una semana después se reúne Bankia con los administradores concursales, lo digo con los administradores concursales, perdón, con los actuarios tributarios, con los inspectores de Hacienda, y negocian de lo que en un principio podía ser 64 millones de euros, lo dejan en 6.700.000 y donde digo. Tenemos que tomar otro acuerdo diciendo que firmamos el acta en conformidad. Pero los que van a negociar con los inspectores de la agencia tributaria es exclusivamente Bankia. Entonces deducimos, evidentemente, de que Bankia es la que va a hacer frente a la deuda tributaria. De hecho, tenemos un correo después de este consejo que dice, es el director de la asesoría fiscal de empresas participadas de Bankia. Dice, en el comité de riesgos de este miércoles 7 del año 2012 y marzo, dice, se lleva la propuesta para la emisión de los 3 avales a favor de Navicoas Asturias ante la agencia tributaria. Después de este comité se llevará la propuesta de la Comisión Delegada de Riesgos del día 15 de marzo y después se lleva al Consejo de Administración de Bankia del día 16 para su aprobación.
Dice, considerando que el Consejo de Administración del 16 de marzo se celebra en viernes y en Valencia, y siendo lunes festivo en Madrid, como muy pronto, el día 20, podremos presentar los avales. Dice, comunicad a los actuarios tributarios que alarguen un poco el plazo para presentar los avales. Una deducción fácil. Esto, evidentemente, lo tenía que haber pagado Bankia. ¿Qué es lo que ocurre? Después de firmar el acta con acuerdo, hay que colocar los avales. Y a Caja Segovia le dejan en un callejón sin salida. Tanto el presidente como el director general, me consta que tuvieron reuniones múltiples, esfuerzos múltiples para que Bankia hiciese frente a esto, pero Bankia, no sé por qué circunstancias, hizo mutis por el foro. Y la papeleta se traslada a Caja Segovia. Y en Caja Segovia tenemos dos opciones. Una, no aportar los avales, en esta cantidad de los 6.700.000 euros, y esperar que de forma inmediata la agencia tributaria vaya contra Caja Segovia, que era el único de los socios que en esos momentos era solvente. Y si van contra nosotros, independientemente de cuál fuese el resultado del juicio, tenemos que aportar 64 millones como mínimo de euros en avales, que dejamos a Caja Segovia en una situación absolutamente terrible. Si perdemos el pleito, pues bueno, lo que era Caja Segovia y la Fundación totalmente se podían haber ido al garete. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La decisión que entendemos más racional para defender los intereses de Caja Segovia es ir y hacer frente a la deuda, que por otra parte, y me extraña lo que ha dicho el presidente de la Fundación, cuando se produjo la fusión, si mal no recuerdo, lo mismo me baila alguna cifra, pero dejamos unos activos a Caja Segovia de aproximadamente 120 millones de euros, de los cuales yo creo que en torno a 14 millones de euros eran activos líquidos, pesetas constantes y sonantes. Por tanto, con capacidad suficiente para hacer frente a la deuda de la agencia tributaria y, en este caso, al préstamo que se pidió a Bankia. Vamos a pasar a unos minutos de publicidad. Volvemos enseguida y continuamos. Estamos en Enfoque de Actualidad hablando de la polémica en torno a la hipoteca del Torreón de Lozoya. Estaba hablando Manuel Agudíez, nuestro invitado de esta noche, ex vicepresidente de Caja Segovia, de lo que entiende que a su juicio no había más remedio que hacer frente a esta hipoteca, que a este aval ante la presión fiscal de la agencia tributaria. Pero aquí sí que nos caben dos preguntas. También dentro de la sociedad Navicoas había otra sociedad, Cosmen, y también yo no sé si por parte de Caja Segovia se tenía cierto miedo a que pudieran ejecutar esa deuda a los que estaban ustedes representando allí, a la Caja de Ahorros, como era el señor Barras y como era usted mismo. Sí, pero efectivamente había unos socios que en una parte de ellos también ya era la familia Cosmen, pero había otros 3 socios pequeños accionistas del Principado, que se dedicaban históricamente también a la actividad, a la construcción y a la actividad inmobiliaria. Pero esa es la circunstancia que en el momento que se produce, pues con la crisis también está en una situación básicamente de insolvencia, y eso lo conocían perfectamente los inspectores de Hacienda del Principado. Y entonces a mí me consta, porque yo no he estado nunca presente, pero por alguna información que me han pasado, que ellos tenían en la idea perfectamente clara que al que podían ir por su solvencia era por Caja Segovia, y esto lo hicieron
de una forma fácil. Bien es cierto que bajando la deuda, pues ya te puedes imaginar, de 64 millones de euros a 6. Hemos visto que el juez ha desimputado a Bankia, bueno, precisamente por una cuestión de procedimiento, que parece ser que un delito de administración desleal no puede ser cometido por una persona jurídica. No sé, esa desimputación de Bankia, ¿cómo la ha observado? Vamos a ver, se produce la imputación de Bankia después de unas declaraciones relevantes que hizo Rafael Marras, que era uno de los dos administradores concursales de Navicoas, y este le dijo ante el juez que él entendía desde el primer momento, porque este también estuvo en la reunión con los inspectores en Oviedo, que él había entendido que era Bankia siempre la que iba a hacer frente a todos los gastos y frente también, efectivamente, a los avales. Ante eso, no solo el juez, sino las partes también hacen un escrito de imputación a Bankia y el juez efectivamente lo considera. Pero parece ser que el Código Penal impide condenar a personas jurídicas, aunque las personas jurídicas siempre tienen representantes, siempre tienen consejeros, tienen delegados, tienen apoderados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podría pasar esto, en vez de a la vía penal, a la vía civil, que yo creo que sería lo razonable. Quiere decir, en vez de estar imputados los que estamos imputados, tenía que ser Caja Segovia contra Bankia, que de hecho, en el último acuerdo del Consejo de Administración de Caja Segovia, así lo dejamos abierto. Es decir, en el supuesto de no llegar a un acuerdo con Bankia, vamos a ir a la vía penal, cosa que tenía que haber hecho el anterior Consejo de Administración y la actual Fundación. Y por lo que veo, pues ahí están. Hemos escuchado al presidente de la Fundación hablar de la vía civil en algún momento de sus declaraciones. Sí, pero que de momento ahí está. De momento aquí nadie ha ido contra Bankia. Han ido contra el Consejo de Administración de Caja Segovia, que hemos sido los sufridores de todo este proceso. Lo que sí que está claro es que entre unos consejeros y otros, también lo hemos visto en las declaraciones y lo hemos podido observar en diferentes momentos, sobre todo los periodistas que cubrimos información de este tipo, es que sí que se contradicen en el sentido de que siguen manteniendo una parte que no conocía nada de la hipoteca, que no sabía nada, que no se había comentado nada, y otra parte efectivamente dice todo lo contrario, ¿no? Pero si ya da igual lo que uno diga en un sentido o en otro, quiere decir, eso ya se ha sustanciado en el juzgado. Es decir, cuando el juez te dice que las actas coinciden con la grabación del Consejo, ya esa excusa desaparece por su propio peso. Unos se pueden preocupar más de los asuntos, pueden estar más atentos a lo que se delibera en un consejo, pero la realidad es la que es, y al final cada uno tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Que nosotros, igual que cualquier ciudadano que ocupa cargos de responsabilidad en una empresa, se puede equivocar en sus decisiones, pero bueno, pero aquí no hay ningún dolo, no hay ningún acuerdo que tú tomes conociendo que vas a causar un perjuicio, nada de nada, hombre, de cara a la opinión pública, sobre todo en el contexto en el que nos estábamos moviendo, de alarma social, de tensión, es muy bonito decir, no, que yo no me he enterado, que yo no sé de qué van estas cosas. Bueno, pues si no sabes de qué van estas cosas, tú que has sido consejero durante unos años y encima, en algún caso, presidente de la Comisión de Inversiones, hombre, hay que saber un poco de qué van las cosas, y a todos nos gusta ir por la calle con la carita muy alta, pero de vez en cuando pues nos pegan algún guantazo, aunque sea injusto. Sí, muy breve ya para terminar. Hay dos temas también judicializados, como son el caso de Segovia 21, donde se ha admitido ese concurso de acreedores. También está en otro juzgado, en el juzgado número 2, todo el asunto relacionado con las planes de pensiones millonarios de algunos directivos, donde usted también ha presentado declaración, ¿no? Son dos asuntos en los que usted ha conocido. No, pero aquí son y que cosas... también han levantado cierta polémica, sí, y bueno, cierta inquietud. Sí, pero fíjate, es que son cosas
que yo no las entiendo nunca, porque aparecen en la prensa. Yo no he estado nunca en el Consejo de Administración de Segovia 21. Yo de Segovia 21 sé lo que sé en cuanto a consejero de Caja, vicepresidente de Caja, vicepresidente, consejero de Caja Segovia. Sí, bueno, pero se ha conocido en el Consejo y lo que leo en la prensa. Cómo se desarrollaba el proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que el proyecto de Segovia 21, hombre, todo es opinable. El proyecto de Segovia 21 en su día era un proyecto relevantísimo, un proyecto perfectamente diseñado en aspectos múltiples, porque era aspecto deportivo, aspecto hostelero, aspecto residencial, de congreso. Vamos a ver, era un proyecto brillante. Lo que pasa es que la crisis se ha llevado por delante como un huracán enloquecido a todo lo que ha habido. Y el tema de las de pensiones. El tema de las prejubilaciones. Vamos a ver. Yo he dicho siempre lo mismo. Dicen, no, pero y en el tema de los salarios y prejubilaciones. En los años que he estado yo en el Consejo de Administración, nadie ha aprobado un salario de un solo empleado de Caja Segovia. Ni del máximo directivo, ni del empleado más humilde. Nunca en la vida. Hay salarios del equipo directivo que se aprueban en el año 96 y lo único que hacíamos nosotros en Caja Segovia es aprobar primero en la Comisión de Retribuciones y después en el Consejo de Administración el variable de dos ejecutivos, que era Miguel Ángel Sánchez Plaza y Manolo Escribano. Y fuera de eso, nada. Y luego había, sin lugar a dudas, igual que para todos los trabajadores, unos planes de pensiones. Y estos caballeros, en el sistema de prejubilaciones, que se han prejubilado varios cientos de empleados de Caja Segovia, se acogen a ellas y en el momento de prejubilarse cobran de golpe el salario de los últimos 7, 8, dependiendo la edad en la que se hayan prejubilado, más su plan de pensiones. Pero igual uno que otro. Varía la cuantía, claro, porque no es lo mismo lo que cobra un auxiliar que lo que cobra un director general, claro. Muchísimas gracias, Manuel Agudíez. Se nos quedan muchas preguntas, pero ha terminado nuestro tiempo, incluso pasamos unos segundos. Les agradecemos también a ustedes su presencia. Les emplazamos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche y, en serio y ante todo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy, a ustedes y a nuestro invitado, Manuel Agudíez. Buenas noches.